Hola, bienvenidos. Vamos a ver por dónde empiezo. Muchos han hablado sobre la energía gratuita. No es una utopía, es real. Simplemente hay que saber encontrarla. No hace falta ir muy lejos para encontrarla. Está aquí, está presente en cualquier lado. La energía magnética del centro de la Tierra, el campo magnético terrestre. La verdad es que te lo puedo demostrar, que cuando caminamos, dormimos, nos reímos, vemos la tele, corremos, disfrutamos, nos emborrachamos, hacemos el amor, estamos induciendo nuestro cuerpo mediante el fenómeno de la inducción electromagnética, ya que estamos dentro de un campo magnético y constantemente estamos variando nuestra posición dentro de ese campo magnético. ¿Ya no te lo crees? Mira, esto es un voltímetro. Bueno, en realidad es un tester que tiene voltímetro, amperímetro, ohmmetro, comprobador de diodos, comprobador de transistores y bueno, pero bueno, otras muchas opciones que no interesan y que no vienen a cuento. Yo, mira, voy a utilizar el voltímetro y lo voy a poner en una escala de 2 voltios. Mira, mejor, de 200 milivoltios, para que se aprecie mejor el efecto. Como puedes ver, está conectado los terminales a la entrada del voltímetro, ohmmetro y a la masa. Y estas son sus dos puntas. A ver, quiero que veas que lo enciendo. Está encendido. Y me veas que estoy haciendo así. ¿Sabes? Constantemente lo muevo. Solo estoy moviendo las puntas del voltímetro. No hago nada más. Las muevo en todas direcciones. Pero mientras que yo sigo haciendo esto, perdona, quiero que veas cómo los valores del voltímetro cambian constantemente. Me ves que estoy haciendo el chorro, ¿sabes? Pero quiero que veas que no es mentira. ¿Vale? Como puedes ver, los valores del voltímetro están cambiando. Por supuesto, depende de la velocidad a la que yo gire los terminales y el ángulo de giro. Este proceso es lo que se llama inducción electromagnética. La Tierra se había formado debido a una acumulación ininterrumpida de pequeñas rocas. La fuerza de su impacto, cuando llegaron al creciente planeta, liberó una inmensa cantidad de energía, suficiente para mantener la esfera terrestre fundida. Estas rocas especiales están formadas por diversos elementos químicos que al fundirse con la Tierra incandescente fueron depositándose por su peso en el interior de la Tierra, mientras que los elementos más livianos se escapaban de la atmósfera inicial o se mantenían en niveles superiores del núcleo. Como elementos pesados, caben destacar el hierro y el níquel en una proporción del más del 70%, y otros elementos pesados como el plomo, el uranio o el iridio. Debido a la gran temperatura que se había formado en el interior del núcleo, gracias a la presión creciente por el bombardeo de rocas especiales, el tamaño de la Tierra empezó a aumentar. Los elementos más pesados y radiactivos cayeron hacia el interior terrestre y empezaron a fisionarse, dando lugar a una gran cantidad de energía que estaba siendo retenida por el núcleo externo y que, aunque era líquido, impedía la propagación de las ondas radiactivas, absorbiéndolas y produciendo un movimiento circular interno de los elementos que forman el núcleo externo. Como el núcleo magnético está formado mayoritariamente por hierro y níquel, grandes conductores ferromagnéticos, al girar sobre el núcleo, generan un campo magnético proporcional a la velocidad de giro y a la cantidad de materia que los crea. Básicamente, la Tierra es esto. No, un ataúd no. Esto, un imán. Y nosotros estamos situados justamente aquí, en la base de imán, en la zona de inducción del imán. Un imán se caracteriza por tener un campo magnético. Este campo magnético está designado por líneas de fuerzas magnéticas que circulan en un circuito cerrado, al igual que si fuese un circuito eléctrico. Las líneas de fuerza son partículas magnetizadas que recorren el campo magnético del imán teniendo un origen y un regreso, desplazándose de manera transversal al núcleo del imán por el exterior, pero atravesándolo por su interior, tal cual te muestra en la imagen.
En un imán se diferencian dos tipos de líneas de fuerza, las líneas de inducción y las líneas de transmisión. Las líneas de transmisión son las líneas de fuerza que realizan su recorrido externo, es decir, por fuera del imán. Las líneas de inducción son las líneas que realizan el recorrido por el interior del imán, y son estas líneas de fuerza las que concentran toda la potencia y el flujo magnético del imán. Los campos magnéticos ejercen fuerza sobre las cargas eléctricas, pero solo si las cargas están en movimiento. La dirección de la fuerza es perpendicular a la velocidad y al campo, y depende del signo de la carga, en este caso negativa. Por ejemplo, las cargas pueden ser electrones en un trozo de alambre. El simple movimiento de un alambre a través de un campo magnético hace que una corriente trate de originarse en él. Pero el campo de una barra imantada puede ser perpendicular en cada punto a una espira circular de alambre. De manera que al mover la espira se crea una fuerza que produce una corriente a lo largo de la espira. La corriente circula en un sentido si la espira se mueve hacia arriba y en otro si la espira se mueve hacia abajo. Por supuesto, también circula corriente si la espira permanece quieta y el imán se mueve. En un sentido, si el imán se mueve hacia abajo, y en el otro, si el imán se mueve hacia arriba. De hecho, Faraday descubrió que cualquier método que modificara el campo magnético a través de un circuito produciría una corriente. Desde hace más de 200 años que se conoce este fenómeno, pero solo desde hace poco se está empezando a desarrollar su potencial energético para otros sectores sociales como el transporte, la investigación científica o la investigación médica. Y es que la energía que nos facilita el campo magnético es tan inmensa que parece mentira que aún no se haya descubierto cómo vencer la gravedad de la Tierra sin tener que usar motores químicos o cómo tener energía gratuita sin tener que pagarla. Imagínate, si yo con solo un conductor he conseguido obtener una tensión comprendida entre los 2 y los 30 milivoltios, imagina qué tensión conseguirías con 10.000 conductores. Y si utilizaras esos conductores para obtener una energía magnética, ¿no podría construirse vehículos especiales aprovechando esa energía? Incluso, aprovechando la fuerza magnética, podría inventarse máquinas que repulsaran el campo magnético terrestre y vencieran la gravedad. Yo no sé cómo será la tecnología OVNI, pero si es verdad que dicen que flotan en el aire, se mueven a velocidades increíbles y no lo detectan los radares, ¿no es posible que utilicen tecnología magnética y aprovechen el campo magnético terrestre?